Eres una basura inmunda. Jamás serás parte de esta familia, y ese niño que llevas dentro no será más que un error. Mi suegra, Isabel Montenegro, gritó esas odiosas palabras a pleno pulmón, justo antes de abalanzarse sobre mí y golpearme con fuerza en mi vientre embarazado frente a 50 invitados atónitos. La sala entera quedó en un silencio sepulcral. Lentamente me levanté del suelo de madera, me alicé el vestido y respiré hondo. Con una calma que me sorprendió incluso a mí, metí la mano en mi bolso y saqué un grueso sobre blanco. Se lo entregué sin decir una palabra. Cuando lo abrió y vio lo que había dentro, todo el color desapareció de su rostro, dejándola como un fantasma. Un segundo después, se desplomó en el suelo desmayada. Pero para entender cómo llegamos a este punto crítico, para comprender por qué una adinerada mujer de la alta sociedad agrediría a su nuera embarazada y por qué un simple sobre pudo derribarla, tenemos que retroceder 3 años, a cuando mi vida era completamente diferente. Me llamo Sofía García. Tengo 32 años y trabajo como contable senior en una gran constructora aquí en Madrid. Mi vida siempre se ha definido por la sencillez y la honestidad. Crecí en un hogar donde el intelecto se valoraba mucho más que la riqueza material. Mis padres son ambos catedráticos en la Universidad Complutense de Madrid. Mi padre, Luis García, enseña matemáticas avanzadas y mi madre, Carmen, es profesora de filosofía. Bienvenidos a mi canal. Por cierto, comparto nuevas historias de la vida real todos los días. Si disfrutas de este tipo de narración, por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda mucho. Ahora, volvamos a la historia, que prometo que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Durante mi infancia, vivimos en un cómodo pero modesto piso de 3 habitaciones en Chamberí, donde las estanterías abarrotaban cada pared y para nosotros valían más que los coches caros o las joyas. Nuestras cenas familiares transcurrían debatiendo temas literarios o teorías científicas, en lugar de hablar de la bolsa o de los clubes de campo. Nunca soñé con ser rica. Todo lo que siempre quise fue un compañero con el que pudiera hablar de cualquier cosa. Alguien que compartiera mis valores y quisiera construir una familia fuerte y amorosa. Pensé que había encontrado a esa persona. Javier Montenegro apareció en mi vida cuando menos lo esperaba. Nos conocimos en una exposición de arte moderno en el centro a la que asistía con una amiga. Él estaba de pie frente a un caótico cuadro abstracto, debatiendo el uso del color por parte del artista con tal pasión que no pude evitar escuchar a escondidas. Terminamos hablando en una cafetería cercana durante horas después de que la galería cerrara. Javier era arquitecto en un estudio de prestigio. Era brillante, culto, y tenía un humor seco y sarcástico que me hacía reír hasta que me dolían los costados. Salimos durante casi un año antes de que realmente se sincerara sobre su madre. La había mencionado de pasada, pero siempre notaba una extraña tensión en su mandíbula cada vez que surgía el tema de su familia. Una tarde, mientras paseábamos por el Parque del Retiro, finalmente me dio una pista. Me dijo que su madre no era una persona fácil. Dijo que era increíblemente exigente y tenía ideas muy específicas y rígidas sobre cómo se debía vivir la vida y quién era digno de su tiempo. No le di mucha importancia en aquel entonces. Supuse que solo quería decir que era una mujer estricta y de principios. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Mi primer encuentro con mi futura suegra tuvo lugar en su casa. En realidad, llamarlo casa es quedarse corto. Era un chalet. Vivía en una enorme finca privada en una de las urbanizaciones más exclusivas al norte de la ciudad, La Moraleja. Mientras subíamos por el sinuoso camino de entrada, pasando junto a setos perfectamente cuidados y una enorme fuente de piedra en el jardín delantero, sentí un nudo en el estómago. Estaba abrumada por la pura escala del lugar. Javier nunca había mencionado que su familia fuera tan rica. Isabel Montenegro nos recibió en un salón que parecía más una sala de museo que un lugar donde la gente viviera de verdad. Había candelabros de cristal, muebles antiguos que parecían demasiado frágiles para sentarse, y óleos en pesados marcos dorados. La propia Isabel era una mujer alta e imponente de unos 50 años, con ni un pelo fuera de su sitio. Llevaba un traje de diseño a medida y me miraba con unos ojos tan fríos y grises como un cielo de invierno. Me miró de arriba abajo como si estuviera inspeccionando una pieza de fruta de oferta en el mercado. Cuando habló, su voz era suave, pero con un matiz helado que me puso la piel de gallina. Dijo mi nombre como si fuera algo desagradable de saborear. Le tendí la mano para saludarla,
Apenas rozó mis dedos con los suyos antes de apartarla como si temiera una infección. La cena fue un interrogatorio. Me preguntó a qué universidad fui, y cuando nombré una universidad pública en lugar de una como ICADE, frunció el ceño. Preguntó por mis padres, y cuando dije que eran profesores, pareció no inmutarse. Preguntó dónde vivíamos, y al oír hablar de mi piso normal, sus labios se apretaron en una delgada línea de decepción. Cuando Javier salió de la habitación para atender una llamada de trabajo, se volvió hacia mí con una sonrisa depredadora. Me dijo sin rodeos que su hijo podría haber tenido a cualquiera. Dijo que tenía una educación brillante y una carrera prometedora, y que siempre lo había imaginado con una joven de su propio círculo social. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero intenté mantener la calma. Le dije que amaba a su hijo y que esperaba que pudiéramos encontrar un terreno común. Ella solo soltó una risa fría y sin humor y dijo que el amor estaba bien, pero que un legado familiar requería mucho más que eso. En el camino a casa, Javier se disculpó profusamente. Dijo que ella era así, que tenía sus manías y necesitaba tiempo para adaptarse. Yo quise creerle. Quise creer que si era amable y paciente, ella acabaría por aceptarme. Pero a medida que pasaban los meses, la actitud de Isabel solo empeoraba. Cada encuentro era una sesión de tortura. Me comparaba constantemente con Martina Romero, la hija de una de sus amigas más antiguas, dueña de una cadena de joyerías de lujo. Martina era la idea de Isabel de la nuera perfecta. Venía de una familia de dinero, había estudiado en París y parecía una modelo. En las cenas familiares, Isabel se deshacía en elogios sobre los recientes viajes de Martina a Europa o sus nuevas empresas, ignorándome por completo. Se volvía hacia Javier y le preguntaba si podía imaginar lo exitosa que sería la pareja de poder que él y Martina formarían. Era humillante. Javier intentaba cambiar de tema, pero su madre era implacable. Si nos encontrábamos con Martina en eventos, Isabel montaba un espectáculo, elogiando la elegancia de Martina mientras lanzaba pullas sutiles a mi trabajo como contable, como si ganarse la vida fuera algo de lo que avergonzarse. Con el tiempo me enteré de que Isabel era dueña de una cadena de clínicas de estética y medicina de alto nivel en los barrios más caros de la ciudad. El negocio era increíblemente lucrativo y ella llevaba su estatus como una armadura. Formaba parte de la junta directiva de varias organizaciones benéficas, principalmente para que su foto apareciera en las páginas de sociedad de las revistas de estilo de vida de lujo locales. A pesar de sus esfuerzos por crear una brecha entre nosotros, Javier me pidió matrimonio 1 año y medio después. Estábamos en la azotea de su edificio de oficinas viendo la puesta de sol sobre el skyline de Madrid cuando se arrodilló. Me dijo que yo era amable, auténtica, y la única persona que le hacía sentir él mismo. Dije que sí sin dudarlo porque lo amaba, y pensé ingenuamente que nuestro amor podría resistir a su madre. Cuando se lo dijimos a Isabel, su rostro se torció en una mueca de asco por una fracción de segundo antes de enmascararlo con una sonrisa falsa. Arrastró a Javier a su despacho durante 1 hora. Podía oír voces alteradas a través de la pesada puerta de roble. Cuando salió, estaba pálido. Me dijo que ella pensaba que era demasiado pronto, pero que él se había mantenido firme. La planificación de la boda, sin embargo, se convirtió en una pesadilla. Ella lo saboteó todo. Queríamos una ceremonia pequeña e íntima. Ella exigió una gala. Reservamos un lugar con encanto. Ella movió hilos para cancelar nuestra reserva el día antes, obligándonos a buscar una solución a toda prisa. Incluso contrató a su propio fotógrafo, que de alguna manera se las arregló para recortarme en la mitad de las fotos de la boda o capturarme en ángulos poco favorecedores. El día de la boda, vistió un traje negro como si asistiera a un funeral. Se sentó con cara de piedra toda la noche, negándose a hacer un brindis. Durante los primeros meses de nuestro matrimonio, vivimos en mi apartamento de una habitación. Javier quería alquilar un piso de lujo, pero insistí en que ahorráramos para la entrada de una casa. Ambos trabajábamos duro, ahorrando dinero y soñando con nuestro futuro. Isabel llamaba a nuestra casa una caja de zapatos. Aparecía sin avisar, criticando todo, desde nuestros muebles hasta mi forma de cocinar. Un día la pillé en nuestro dormitorio revisando mi armario, inspeccionando las etiquetas de mi ropa con una mueca de desdén. Cuando la confronté, solo dijo que quería ver la miseria en la que su hijo se veía obligado a vivir. Entonces descubrimos que estaba embarazada. Javier y yo estábamos en una nube. Se volvió tan protector y dulce, comprando todos los libros sobre paternidad que pudo encontrar.
Pensé que esta noticia podría finalmente ablandar el corazón de Isabel. Era su nieto, después de todo. Estaba equivocada. Cuando se lo dijimos, me miró con puro veneno. Le preguntó a Javier si sabía lo que estaba haciendo, trayendo un niño a ese diminuto apartamento con nuestros mediocres salarios. Hablaba de nuestras vidas como si fuéramos indigentes simplemente porque no éramos multimillonarios. Dijo que se negaba a que su nieto creciera en la pobreza. Estaba furiosa, pero me mordí la lengua por Javier. A medida que avanzaba mi embarazo, su abuso se intensificó. Compraba ropa de bebé y nos la daba en fiestas, disculpándose en voz alta porque no eran las marcas de diseño de primer nivel con las que soñaba, pero que tenía que adaptarse al estilo de vida de los padres. Invitaba a sus amigas de la alta sociedad como Débora Romero y Cintia Ibáñez a cenas solo para humillarme, haciendo bromas sobre cómo nunca había viajado en primera clase o cómo pensaba que unas vacaciones en Canarias eran exóticas. Javier intentaba defenderme, pero no era rival para su manipulación. Ella fingía dolores en el pecho o ataques de ansiedad cada vez que él se oponía, tomando pastillas y llorando por su débil corazón hasta que él cedía. Él me rogaba que lo soportara, diciendo que a ella simplemente le costaba soltarlo. Pero yo estaba llegando a mi límite. El punto de inflexión llegó cuando estaba de 6 meses de embarazo. Javier se había dejado el móvil en la mesa de nuestro apartamento después de la visita de su madre. Un mensaje de texto apareció en la pantalla y vi el nombre de Martina Romero. La curiosidad pudo conmigo y leí la vista previa. Era un mensaje reenviado de Isabel a Martina. Decía: «No te preocupes, querida. Este matrimonio es una farsa y no durará. Javier verá su error pronto, y debes estar lista para intervenir cuando la deje». Sentí una rabia fría instalarse en mi pecho. No lloré. Me senté junto a la ventana y me di cuenta de que mi suegra no era solo mala. Estaba conspirando activamente para destruir mi familia. Decidí en ese mismo instante que había terminado de hacer el papel de víctima. No gritaría ni pelearía. Sería más inteligente. Usaría la única cosa que ella subestimaba: mi cerebro. Una semana después, durante una cena dominical obligatoria en su finca, me excusé para ir al baño. Al pasar por el despacho de Isabel, noté que la puerta estaba ligeramente entornada. Normalmente estaba cerrada a cal y canto. No planeaba hacer nada, pero algo me atrajo hacia esa habitación. Sobre su enorme escritorio de caoba, había una carpeta de cuero abierta y un ordenador portátil. Entré, con el corazón latiéndome con fuerza. Eché un vistazo a los documentos. Era un libro de contabilidad de una de sus clínicas principales. La contable que hay en mí tomó el control automáticamente. Escaneé las filas de números y mi pulso se aceleró. Las cifras de ingresos declaradas en los documentos fiscales junto al libro mayor no coincidían con los ingresos reales registrados en los libros internos. La diferencia era masiva. Llevaba 10 años auditando constructoras. Sabía cómo era una contabilidad B. Estaba desviando millones y ocultándolo para evadir impuestos. Esto no era un simple error. Era un fraude sistemático. Saqué mi móvil y empecé a hacer fotos nítidas y de alta resolución de cada página que pude pasar. Me temblaban las manos y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. El silencio de la casa se sentía pesado, y cada crujido del suelo sonaba como un disparo. Logré fotografiar las pruebas más incriminatorias, cerré la carpeta y salí de la habitación segundos antes de oír pasos en el pasillo. Volví a la mesa, pálida pero serena. Durante las siguientes semanas trabajé en secreto. Estudié Derecho Fiscal y me reuní con un viejo amigo de mi padre, un tiburón de abogado fiscalista especializado en delitos de guante blanco. Cuando le mostré las fotos, soltó un silbido. Confirmó que si esos documentos eran reales, Isabel Montenegro se enfrentaba a una severa pena de prisión por evasión de impuestos y fraude fiscal. Pasé las noches construyendo un caso, organizando las pruebas y preparándome para el momento adecuado. Isabel se paseaba con la nariz en alto, convencida de que era intocable. Creía que su dinero y sus contactos la convertían en una diosa. Pensaba que yo era solo una chica estúpida y sencilla de un pisito. No se daba cuenta de que mientras ella estaba ocupada insultándome, yo estaba ocupada preparándome para quitárselo todo. Ella no tenía pruebas contra mí, pero yo tenía todo lo que necesitaba para destruirla. Javier Montenegro no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Simplemente no me atrevía a decírselo. A pesar de su crueldad y sus interminables manipulaciones, él amaba a su madre con una lealtad ciega y desesperada que me rompía el corazón presenciar. Le habría destrozado saber lo que estaba planeando.
pero me había hecho una promesa solemne a mí misma. Si esa mujer se atrevía a humillarme una vez más, usaría cada pieza de munición que había reunido. Quemaría su mundo hasta los cimientos para proteger el mío. Estaba en el 7º mes de mi embarazo cuando llegó la invitación. Isabel Montenegro organizaba una gran recepción en su finca. Afirmaba que era una gala benéfica, una noche para que las personas más influyentes del país abrieran sus chequeras por una buena causa. Insistió en que toda la familia estuviera presente para dar una imagen de unidad. No quería ir. Me sentía pesada y perpetuamente agotada. Mi vientre estaba grande y tenso y mis pies hinchados y doloridos. Pero Javier me lo suplicó. Me miró con esos ojos de corderito degollado y dijo: «Por favor, Sofía, es importante para mamá». Era tan ingenuo. Realmente creía que ella estaba tratando de hacer las paces. Todavía se aferraba a la esperanza infantil de que cambiaría. El chalet de los Montenegro estaba abarrotado de invitados. Era un quién es quién de la alta sociedad, con magnates de los negocios, políticos locales y celebridades menores. Isabel estaba en su elemento. Flotaba por la sala, radiante mientras aceptaba cumplidos, y exhibía su riqueza como un pavo real mostrando sus plumas. Me senté en un rincón tranquilo, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi sencillo vestido premamá negro. Todas las demás mujeres parecían envueltas en vestidos de noche de diseño, goteando diamantes y luciendo un maquillaje impecable que costaba más que mi primer coche. 1 hora después de comenzar la recepción, Isabel finalmente se abalanzó sobre mí. Estaba flanqueada por 3 de sus amigas más cercanas, mujeres tan cuidadas y arrogantes como ella. Sofía, querida, su voz era dulce como la melaza, pero yo había aprendido a saborear el arsénico escondido bajo el azúcar. Déjame presentarte. Estas son mis queridas amigas, Débora, Cintia y Diana. Señoras, esta es la esposa de mi hijo. Las mujeres me miraron de arriba a abajo como si yo fuera una mancha en la cara alfombra persa. Me costó levantarme, sintiendo cómo los músculos de mi espalda baja se agarrotaban por estar sentada tanto tiempo. Es un placer conocerlas, dije. Extendí la mano, pero ninguna de ellas me ofreció la suya a cambio. Isabel nos ha hablado mucho de ti, dijo una de las señoras mirándome con una curiosidad apenas disimulada. Mencionó: «Vienes de unos orígenes muy humildes». «Mis padres son profesores universitarios», respondí, manteniendo la voz firme a pesar del calor que subía por mis mejillas. «Oh, qué noble», arrulló otra con falsa admiración. Tan poca gente elige profesiones intelectuales hoy en día, aunque naturalmente no es un campo exactamente lucrativo, ¿verdad? Isabel sonrió, claramente disfrutando de mi incomodidad. «Sofía es contable», añadió rápidamente. «En alguna constructora. Javier podría mantener a la familia por sí solo, por supuesto, pero Sofía insiste en trabajar. ¿Es tan independiente?» Había tanto sarcasmo goteando de la palabra independiente que incluso los invitados de las mesas cercanas se giraron a mirar. «Creo que es importante que una mujer tenga sus propios ingresos y no dependa únicamente de un marido», dije, tratando de mantener la compostura. Por supuesto», dijo Isabel, agitando la mano con desdén. «Aunque, señoras, debo admitir que siempre pensé que Javier se casaría con alguien de nuestro propio círculo. Tenía una candidata maravillosa en mente. Martina Romero, la hija de Débora. ¿Te acuerdas, Débora, lo guapos que estaban juntos en la gala de invierno de hace 3 años?» «Oh, sí», intervino Débora de inmediato. «Martina sigue soltera, por cierto. ¡Qué belleza, qué futuro tan brillante! Y sin embargo, espera». Sentí la ira hirviendo en mis venas, caliente y ácida. Pero permanecí en silencio. Apreté los puños a mi lado con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. «¿Pero qué se le va a hacer?», suspiró Isabel teatralmente. «La juventud, el deseo, las hormonas». Javier simplemente no me escuchó. Ahora viven en un apartamento de una habitación apretados, contando cada céntimo y esperando un hijo. Solo espero que el nieto al menos esté sano, aunque con esos genes. No terminó la frase, pero la insinuación quedó en el aire como un olor fétido. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Fue el sonido de mi paciencia haciéndose añicos. «Señora Montenegro». Mi voz era baja, pero tenía un peso de acero. «Entiendo que me considere indigna. Lo ha dejado perfectamente claro desde el momento en que nos conocimos. Pero le pido que deje de insultar a mi hijo nonato». «¿Insultar?», fingió sorpresa, llevándose una mano al pecho. «Simplemente estoy expresando mi preocupación»,
Después de todo, los niños a menudo heredan no solo la apariencia de sus padres, sino también sus limitaciones y su posición social. El murmullo a nuestro alrededor se apagó. El silencio se extendió como una onda hasta que los invitados cercanos dejaron de beber y se giraron para mirar. Javier, que había estado hablando con unos inversores al otro lado del salón, notó el cambio en el ambiente. Empezó a caminar hacia nosotros con el ceño fruncido. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó al llegar, mirando entre mi rostro pálido y la expresión tensa de su madre. «Estoy hablando con tu mujer sobre la realidad, Javier, sobre el hecho de que un niño nacido en la pobreza de una madre de dudoso origen difícilmente logrará mucho en la vida. Es solo estadística». «Isabel, para inmediatamente». Javier alzó la voz y las cabezas se giraron desde todos los rincones de la sala, pero Isabel Montenegro no podía parar. El desprecio que había reprimido durante años se desbordó como una presa rota. «Te casaste con una parásita social, Javier. Ella y su clan se están aferrando a ti por tu dinero, por tus contactos, por tu estatus. Eres demasiado ciego para verlo, y ahora va a dar a luz a un niño que será un fracasado igual que ella». El salón se congeló. Todos nos miraban fijamente. Sentí que me temblaban las manos, que la garganta se me contraía con una mezcla de rabia y profundo dolor. Isabel dio un paso hacia mí. Su rostro estaba torcido en una máscara de pura y fea ira. «Basura. Jamás serás parte de esta familia y tu hijo no será nada». Echó el brazo hacia atrás, y antes de que nadie pudiera reaccionar, me golpeó. No fue una bofetada en la cara. Lanzó el puño y me golpeó directamente en el estómago. Un dolor agudo y penetrante me recorrió. Jadeé, doblándome, agarrándome el vientre mientras me hundía en el suelo. Un grito ahogado colectivo resonó en la sala. Alguien gritó. Javier se abalanzó hacia mí, pero la adrenalina recorrió mis venas. Ya me estaba levantando, agarrándome al borde de una mesa para apoyarme. Lenta, muy lentamente, enderecé la espalda. Miré a mi suegra. Estaba allí, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido por la adrenalina. Y entonces, con una calma que me aterrorizó incluso a mí, metí la mano en el bolsillo oculto de mi vestido y saqué el sobre. Era el sobre que había llevado conmigo durante 2 semanas, esperando el momento adecuado. Se lo entregué a Isabel Montenegro. «Esto es para usted». Mi voz era fría y hueca. «Creo que el contenido le interesará». Me arrebató el sobre de la mano, lo abrió de un tirón y sacó los documentos. Mientras empezaba a leer, vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, y las manos que sostenían los papeles empezaron a temblar violentamente. Eran copias de notificaciones oficiales de la agencia tributaria sobre una auditoría completa de sus clínicas, copias del informe presentado a la Fiscalía por sospecha de evasión de impuestos en primer grado y copias de las fotos que había tomado de los libros de contabilidad falsificados en su despacho privado. Isabel me miró. En sus ojos vi conmoción, horror y, por primera vez, miedo. «Tú», susurró, «¿cómo te atreves?». Pero nunca terminó la frase. Se tambaleó. Los documentos se le escaparon de los dedos y se esparcieron por el pulido suelo como hojas de otoño. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó desmayada. El pánico estalló en el salón. La gente gritaba. Alguien llamaba al 112. Sus amigas Débora y las demás revoloteaban alrededor de su cuerpo postrado como pájaros inútiles. Javier me miró con total confusión en los ojos. Pero yo permanecí allí como una estatua, con la mano protectora sobre mi estómago donde su madre acababa de golpearme. Por primera vez en 3 años, sentí que yo tenía el control. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos reanimaron a Isabel, comprobando su presión arterial y su pulso. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscarme. Había un odio tan puro e inalterado en su mirada que me puso la piel de gallina. Intentó graznar una palabra, señalándome con un dedo tembloroso, pero los paramédicos la sujetaron y la sedaron. Los invitados empezaron a dispersarse, susurrando frenéticamente entre ellos. La gala benéfica se había convertido en el escándalo de la década, algo de lo que toda la ciudad hablaría a la mañana siguiente. Javier me tomó la mano. «Tenemos que irnos ya». Salimos del chalet bajo las miradas atónitas del personal que quedaba. En el coche, el silencio era sofocante. Javier conducía, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿Qué ha sido eso, Sofía?».
Preguntó finalmente cuando estábamos a kilómetros de la finca. ¿Qué clase de documentos le diste? Respiré hondo. Sabía que esta conversación era inevitable. Tu madre lleva una doble contabilidad para sus clínicas, Javier. Ha estado evadiendo millones en impuestos. Encontré los documentos por accidente hace 2 meses cuando estaba en su casa. Reuní pruebas y presenté una denuncia ante la agencia tributaria y la unidad de delitos económicos. El coche frenó bruscamente. Javier se detuvo en el arcén de la autopista, apagó el motor y se volvió para mirarme. ¿Qué hiciste? Su voz temblaba. Esa es mi madre, Sofía. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? Sentí una oleada de ira que me sorprendió. Javier, tu madre acaba de darme un puñetazo en el estómago. ¿A mí? ¿A tu mujer que está embarazada de 7 meses? Me llamó parásita delante de 50 personas. Dijo que nuestro hijo sería un fracaso genético. Y tú me preguntas cómo pude ir a las autoridades. Pero presentar una denuncia, tartamudeó Javier. Sofía, eso es un delito. Podría ir a la cárcel. Sí, es un delito, alcé la voz. ¿Su delito? Lleva años infringiendo la ley, estafando al gobierno, ocultando dinero, y yo simplemente proporcioné las pruebas a las fuerzas del orden. Ese es mi deber como ciudadana. Eso es venganza, dijo en voz baja. Eso es justicia, repliqué. Y es defensa propia. Javier, he soportado esto durante 3 años. Aguanté la humillación, los insultos, el desdén. Me quedé callada cuando me comparaba con exnovias, cuando intentó arruinar nuestra boda, cuando llamó a nuestra casa una perrera. Me lo tragué todo por ti y por nuestro matrimonio. Pero en el momento en que fue a por mi hijo, nuestro hijo, tenía todo el derecho a contraatacar. Javier se quedó en silencio, mirando por el parabrisas la oscura autopista. Vi los músculos de su mandíbula trabajando. Deberías habérmelo dicho. ¿Y qué habrías hecho? Le pregunté suavemente. Me habrías pedido que no destruyera tu relación con tu madre. Me habrías rogado que le diera otra oportunidad. Javier, le has estado dando oportunidades toda tu vida, y ella sigue tratando a la gente como basura. Se volvió bruscamente para mirarme. Es mi madre. Y yo soy tu esposa, dije, poniendo una mano en mi vientre. Y este es tu hijo. ¿A quién eliges, Javier? ¿A la mujer que acaba de agredir físicamente a tu esposa embarazada o a tu propia familia? El silencio se alargó, pesado y doloroso. Lo vi luchar, dividido entre su deber como hijo y su deber como esposo y padre. Finalmente, dejó escapar un largo y agotado suspiro. Vamos a casa. Condujimos el resto del camino en silencio. Una vez dentro del apartamento, Javier fue directo a la ducha. Me senté en el sofá, sintiendo los temblores en mis manos mientras la adrenalina se desvanecía. Revisé mi móvil. Tenía más de 20 llamadas perdidas, todas de Isabel y sus parientes. Silencié el dispositivo. Cuando Javier salió, parecía agotado, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Se sentó a mi lado y permaneció en silencio durante un largo rato. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente. Es demasiado. Nunca esperé que terminara así. Lo entiendo, respondí. Pero que sepas esto, no me arrepiento de nada de lo que hice. Y si tuviera que elegir de nuevo, haría exactamente lo mismo. Proteger a esta familia de la toxicidad es lo correcto. Esa noche, nos acostamos en lados opuestos de la cama. No pude dormir durante horas, repasando los acontecimientos en mi mente. Mi mano descansaba sobre mi vientre, y sentí al bebé patear contra mi palma. Todo saldrá bien, susurré en la oscuridad. Te protegeré de todos. Por la mañana, mi madre llamó. Resultó que uno de los invitados a la recepción conocía a mis padres de la universidad y ya había filtrado los detalles del escándalo. Sofía, ¿qué ha pasado? La voz de mamá sonaba frenética. Le conté todo. Cada insulto, el puñetazo, el sobre. Mi madre escuchó en silencio, solo jadeando ocasionalmente. Hija mía, dijo cuando terminé con voz feroz. Hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a golpear a una mujer embarazada. Nadie. Y reunir pruebas de sus crímenes no es venganza. Es hacer cumplir la ley. Deja que Javier piense. Necesita entender que su madre se ha buscado esto. Hablar con mi madre me calmó. Mi padre, Luis, se puso al teléfono y me dijo que estaba orgulloso de mí. Demostraste carácter, Sofía.
No todas las mujeres tienen la fuerza para defenderse así. 3 días después, la policía llegó a la finca. Eran 2 inspectores y un equipo de agentes de la agencia tributaria con una orden de registro para el chalet de Isabel Montenegro. Javier estaba en el trabajo y no lo llamé. Sabía que ya estaba sufriendo bastante. Los investigadores fueron educados, pero implacables. Confiscaron los ordenadores de Isabel, cajas de archivos, memorias USB e incluso sus cuadernos personales. Todo el registro fue filmado como prueba. Isabel se sentó en el sofá de seda de su salón, pálida y temblorosa, pareciendo haber envejecido 20 años desde la fiesta. Cuando los agentes se fueron, llamó a Javier. Escuché la conversación porque la puso en altavoz. Javier, hijo mío, necesito tu ayuda. Su voz era lastimera y patética, completamente diferente del tono imperioso que tan bien conocía. Es todo por tu mujer. Me tendió una trampa. Todo son mentiras. Una provocación. Necesito un abogado penalista de primer nivel. Necesito dinero para pagar la provisión de fondos. Mamá, no puedo, dijo Javier con la voz tensa. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Chilló ella. Soy tu madre. Te di a luz. Te crié. Te di todo. Mamá, le pegaste un puñetazo a mi mujer embarazada. Le gritaste delante de todo el mundo. Y realmente infringiste la ley. Esa es tu elección. Esa es tu responsabilidad, Javier. Su voz se elevó hasta la histeria. Estás eligiendo a esa sustituta barata por encima de tu propia madre. Estoy eligiendo a mi familia, dijo Javier, con lágrimas en los ojos, y te pido que no me llames más. Colgó. Vi sus manos temblando, su mandíbula apretada para no sollozar. Me acerqué y lo abracé. Javier me atrajo hacia él, enterrando su rostro en mi cuello. Perdóname, susurró. Perdóname por no protegerte antes. Perdóname por ser débil. No eres débil, susurré de vuelta, acariciando su pelo. Simplemente quieres a tu madre. Eso es normal, pero a veces el amor significa dejar que alguien afronte las consecuencias de sus actos. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. La familia extendida de Javier nos bombardeó con llamadas y mensajes de odio. Tías, tíos, primos lejanos. Todos exigían que retirara mi declaración, acusándome de destruir la familia, llamándome traidora. La hermana de Isabel, Cristina Ortiz, fue particularmente despiadada. Se presentó en nuestro edificio una noche, aporreando la puerta de entrada con los puños. No le importaba quién la oyera. ¡Sal, viborilla! Cristina gritaba a través de la madera, su voz resonando en el pasillo. Has arruinado la vida de tu suegra. ¿Cómo duermes por la noche sabiendo lo que has hecho? Me quedé en el salón mirando la puerta que vibraba y no abrí. Finalmente tuve que llamar a la policía por Cristina. Los golpes en nuestra puerta y los gritos habían durado casi 20 minutos y no iba a arriesgar mi seguridad ni la de mi hijo nonato. Una vez que los agentes llegaron y presentaron una denuncia por acoso, las visitas físicas cesaron abruptamente, pero la guerra no terminó ahí. Simplemente se trasladó a un campo de batalla que no podía bloquear fácilmente. Se desató una campaña de desprestigio en Internet tan cruel que me dejó sin aliento. Alguien de la familia extendida de Javier publicó mi foto en Facebook e Instagram con un pie de foto que decía: «Esta mujer llamó a la policía por su propia suegra afligida». La sección de comentarios se convirtió en una cloaca. Desconocidos que no sabían nada de nosotros me llamaban cazafortunas, víbora y cruel sin medida. Por supuesto, algunas personas me defendieron, pero el volumen de odio era abrumador. Javier no pudo más. Eliminó todas las cuentas de redes sociales que tenía. Yo bloqueé las mías con la máxima privacidad, borrando efectivamente mi huella digital. Nos retiramos a nuestro apartamento como si fuera un búnker, tratando de preservar una pequeña isla de paz en un mar de caos. Mi salud se convirtió en mi única prioridad. Después de que Isabel me golpeara en el estómago en la gala, me consumió un miedo paralizante a que hubiera dañado al bebé. Iba al ginecólogo semanalmente, necesitando esa tranquilidad. Cada vez que el médico ponía el transductor en mi vientre y la habitación se llenaba con el rítmico sonido del latido del corazón, rompía a llorar. El médico me decía que el bebé estaba bien, desarrollándose perfectamente según lo previsto, pero su consejo era siempre el mismo. Necesitas descansar, Sofía. Tienes que evitar el estrés. Era un consejo irónico, considerando que mi suegra era el objetivo de una investigación masiva, y yo era la testigo estrella.
Aproximadamente un mes después del registro en su mansión, Isabel Montenegro fue citada oficialmente para declarar. Trajo a su costoso equipo legal, pero no importó. Los contables forenses habían hecho su trabajo demasiado bien. Resultó que el imperio de Isabel estaba construido sobre arena. El fraude iba más allá de ocultar algunos recibos. Había estado pagando a su personal en negro para evitar los impuestos sobre la nómina, llevando una doble contabilidad y utilizando empresas fantasma y testaferros para ocultar activos inmobiliarios. El daño estimado a la agencia tributaria y a las haciendas autonómicas superaba los 25 millones de euros. Esto no fue un error. Fue una empresa criminal calculada durante décadas. El juez le impuso una prohibición de viajar de inmediato, confiscando su pasaporte para asegurarse de que no pudiera huir del país. También congelaron sus activos personales y cuentas bancarias. En nuestra ciudad, noticias como esa viajan más rápido que la luz. Isabel había sido un pilar de la comunidad empresarial local, una mujer que formaba parte de juntas benéficas y organizaba galas. Ahora, los periódicos publicaban titulares sobre el escándalo de evasión fiscal de la magnate de la belleza local. Los informativos locales emitían reportajes sobre ello todas las noches a las 9. No la nombraban oficialmente a la espera del juicio, pero todo el mundo sabía exactamente de quién se trataba. Las consecuencias sociales fueron brutales. Las mismas damas de la sociedad que habían bebido champán en su casa, las que me habían mirado por encima del hombro, de repente trataban a Isabel como si fuera radiactiva. Era hipocresía en su máxima expresión. Hacían declaraciones diciendo que estaban conmocionadas y horrorizadas, afirmando que siempre habían pensado que era una mujer honesta, distanciándose para proteger sus propias reputaciones. La desesperación se apoderó de ella. Isabel intentó contactar a Javier a través de su abogado, enviando mensajes rogando por una reunión, una oportunidad para explicar, una oportunidad para arreglar las cosas. Javier rechazó cada una de las peticiones. Había elegido su bando, pero podía ver el peaje que le estaba pasando. Estaba de luto por la madre que deseaba tener. Dejó de dormir. Me despertaba en mitad de la noche para encontrar su lado de la cama frío. Una noche, sobre las 3 de la madrugada, entré en la cocina y lo encontré sentado en la oscuridad mirando una taza de té frío. ¿No puedes dormir?, susurré, acercando una silla a su lado. No paro de pensar en ella, admitió, con la voz áspera por el agotamiento. Me miró, con los ojos enrojecidos. No siempre fue así, Sofía. Cuando era niño, antes de que papá muriera, era diferente. Era cálida, hacía galletas. Cuando mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, se quedó sola con todo. Construyó el negocio desde cero para sobrevivir. Creo que algo dentro de ella se rompió entonces. Se volvió dura. Se obsesionó con el dinero y el estatus porque tenía pánico a perder el control de nuevo. Extendí la mano y cubrí la suya con la mía, apretando con fuerza. Javier, la tragedia explica el comportamiento, pero no lo excusa. Mucha gente pierde a sus seres queridos. Mis padres perdieron su primer negocio hace años y no se volvieron crueles. Tu madre tomó una decisión. Eligió infringir la ley. Eligió humillar a la gente. Decidió que su patrimonio neto era más importante que la dignidad humana. Lo sé, suspiró, frotándose la cara. Intelectualmente lo sé. Pero sigue siendo mi madre. Es confuso querer a alguien que es tóxico. Quererla no significa que tengas que dejar que te destruya, dije con firmeza. Y definitivamente no significa sacrificar a tu esposa e hijo para alimentar su ego. Él asintió, y pude ver la resolución endureciéndose en sus ojos. A pesar del dolor, a medida que pasaban las semanas, la investigación avanzaba. Me llamaron a declarar varias veces. Me senté en salas de conferencias estériles, y relaté exactamente cómo encontré el libro mayor, lo que vi y cómo conseguí las copias. Los agentes fiscales fueron profesionales, pero el abogado defensor de Isabel era un tiburón. Intentó pintarme como una nuera resentida en busca de venganza, sugiriendo que había entrado ilegalmente en su despacho privado. Afortunadamente, mi abogado, un viejo amigo de mi padre, lo cortó de raíz. Argumentó que yo era una invitada en la casa, un miembro de la familia con libertad para moverse por la casa, y al ver pruebas de un delito grave, cumplí con mi deber cívico. Fui una informante, no una ladrona. Lentamente, mi ansiedad comenzó a disiparse. Me di cuenta de que había hecho lo correcto. La ley estaba de mi lado. Más importante aún, Javier estaba de mi lado. Cambió durante esos meses.
El chico que solía tener miedo de la sombra de su madre desapareció, reemplazado por un hombre al que ya no le importaba lo que la gente pensara. Cuando pillaba a sus colegas susurrando sobre el escándalo en el trabajo, no se escondía. Les decía sin rodeos que su madre había infringido la ley y que afrontaría las consecuencias, y que él no tenía nada que ocultar. Ese tipo de honestidad brutal le ganó mucho respeto. Para mi 8º mes, me di de baja por maternidad. Pasamos nuestros días preparando la habitación del bebé en nuestro pequeño apartamento. No teníamos los millones que tenía Isabel, así que compramos una cuna sensata y un cochecito que era seguro y bonito, no una pieza de diseño. Mis padres, Luis y Carmen, vinieron a ayudarnos a prepararnos. Estaban en una nube con su nieta. Habíamos descubierto que era una niña en la última ecografía. Javier quería llamarla Lucía, y yo acepté al instante. Era suave, brillante y lleno de sabiduría. Una semana antes de mi fecha prevista de parto, la fiscalía me llamó una última vez para aclarar una discrepancia en la cronología antes del juicio. Javier insistió en llevarme. No me dejaba sola tan cerca del parto. Estábamos sentados en la sala de espera cuando la puerta se abrió e Isabel salió con su abogado. Casi no la reconocí. En solo unos meses había envejecido 10 años. Su pelo, normalmente teñido de un castaño perfecto, mostraba agresivos mechones de canas. Su rostro estaba demacrado. La piel colgaba flácida alrededor de su mandíbula, y profundas ojeras amorataban la piel bajo sus ojos. Su traje de diseño le colgaba como si fuera 2 tallas más grande. Cuando levantó la vista y nos vio, sus ojos se clavaron en los míos. No había remordimiento allí, solo odio puro y destilado. Fue una mirada tan venenosa que instintivamente puse una mano protectora sobre mi barriga. Javier, carraspeó. Su voz estaba rota, sonando como si hubiera estado gritando durante días. Javier se levantó con la postura rígida. «Hijo, por favor», suplicó, dando un paso hacia él. «Tienes que ayudarme, tienes que hablar con ella. Haz que retire la declaración. Diles que estaba confundida. Diles que cometió un error. Te daré lo que sea, haré lo que me pidas». «Mamá, para», dijo Javier, con la voz baja y final. «Es demasiado tarde, el caso va a juicio». Pero ella puede decir que mintió. La voz de Isabel se elevó a un tono histérico. «Puede arreglar esto». «Mamá, tenías una doble contabilidad. Eso es un hecho. La agencia tributaria tiene las pruebas. Esto no es un malentendido». El rostro de Isabel se contrajo. Intentó abalanzarse más allá de su abogado hacia mí. «Todo es por culpa de ella», chilló, señalándome con un dedo tembloroso. «Esa basura me ha destrozado la vida. Espero que te arrepientas de esto el resto de tu miserable vida». «Isabel, ya basta», espetó su abogado, agarrándola del brazo y sujetándola físicamente. «Solo estás empeorando las cosas». Javier se interpuso delante de mí, usando su cuerpo como escudo. «Vete de aquí, mamá. Ahora». La autoridad en su voz la dejó atónita. Retrocedió, mirándolo como si fuera un extraño antes de darse la vuelta y dirigirse hacia los ascensores. Su abogado nos hizo un gesto de disculpa y corrió tras ella. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Mis manos temblaban. «Está bien», susurró Javier, rodeándome los hombros con su brazo. «Ya no puede hacernos daño». La reunión transcurrió rápidamente, pero el estrés debió de desencadenar algo. 2 días después, mucho antes de mi fecha prevista de parto, me desperté con un dolor agudo y retorcido en la parte baja de la espalda. Las contracciones llegaron fuertes y rápidas. Corrimos al hospital y Javier fue una roca. Me sostuvo la mano durante 8 horas de parto agotador, secándome el sudor de la frente y susurrando ánimos cuando pensaba que no podía empujar más. Cuando finalmente oí ese primer llanto indignado, cada ápice de dolor se desvaneció. «Es una niña», anunció la enfermera. 3 kilos y 400 gramos, 51 centímetros. Test de Apgar de 9. Es perfecta. La pusieron sobre mi pecho, este pequeño, cálido y retorcido peso. Tenía una mata de pelo oscuro y sus ojos estaban apretados contra las duras luces. Era la perfección absoluta. «Lucía», susurré. «Nuestra pequeña Lucía». Javier lloraba abiertamente, besándome la frente, las mejillas, las manos. «Gracias», no paraba de decir. «Gracias, Sofía». Cuando mis padres entraron en la sala de partos,
Mi madre rompió a llorar de alegría. Mi padre, el estoico profesor, no podía apartar los ojos de su nieta. «Se parece a ti», dijo mi madre en voz baja. «Un angelito perfecto». Pensé en la maldición de Isabel, en cómo había gritado que mi hija nacería mal, un monstruo. Y sin embargo, aquí estaba, sana, hermosa, rodeada de nada más que amor. Javier decidió en ese mismo momento que no se lo diríamos a Isabel. No merecía saberlo. Todavía no. No quería que intentara usar a Lucía como moneda de cambio en su juicio. El juicio comenzó cuando Lucía tenía solo un mes. Como estaba amamantando, tuve que llevarla conmigo al juzgado. Mi madre vino para quedarse con el bebé en el pasillo mientras yo testificaba. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas se alineaban en los bancos traseros, con las plumas en ristre. Los pocos parientes leales que le quedaban a Isabel ocupaban la primera fila, lanzándome miradas asesinas mientras entraba. Mantuve la cabeza alta y me negué a mirarlos. Isabel se sentó en la mesa de la defensa. Se había recompuesto. Vestía un severo traje oscuro con el pelo recogido en un moño apretado, tratando de proyectar dignidad, pero pude ver sus manos temblando debajo de la mesa. El fiscal expuso el caso metódicamente: evasión de impuestos, fraude electrónico, falsificación de documentos. Cada cargo conllevaba una posible sentencia de hasta 5 años. Los testigos fueron condenatorios. Antiguos empleados testificaron sobre recibir dinero en sobres y recibir órdenes de mentir a los auditores. El inspector de la agencia tributaria presentó gráficos que mostraban millones en ingresos ocultos. Entonces me llamaron, me acerqué al estrado, juré sobre la Biblia y me senté. El fiscal fue amable, pero directo. Lo expliqué todo. El hallazgo del libro mayor, la conmoción de las cifras, la consulta con mi abogado. «Dígame, señora García», preguntó el fiscal, haciendo una pausa para dar efecto. «¿Cuál fue su motivación para acudir a las autoridades? ¿Por qué denunciar a su propia suegra?» Giré la cabeza y miré directamente a Isabel. «Protegí a mi familia», dije, con voz firme en la silenciosa sala del tribunal. La acusada me había humillado sistemáticamente y había intentado destruir mi matrimonio. Pero el punto de inflexión fue la noche en que me agredió físicamente. Me dio un puñetazo en el estómago cuando estaba embarazada de 7 meses y maldijo a mi hijo nonato. En ese momento supe que no podía quedarme callada. Usé la única arma legal que tenía para detener a una persona peligrosa. «¡Protesto!», saltó el abogado defensor. «La testigo está justificando sus acciones con una venganza personal». «Denegada», dijo el juez con calma. «La motivación de la testigo no cambia los hechos del delito. Continúe». El contrainterrogatorio fue brutal. La defensa intentó atraparme, preguntándome si hurgaba habitualmente en despachos privados. «Era una invitada en la casa», respondí. «La puerta estaba abierta. Los documentos estaban a la vista». «Usted tomó fotos de documentos financieros privados», argumentó. «Tomé fotos de pruebas de un delito grave», repliqué. «Como ciudadana, tengo el deber de denunciar un delito independientemente de quién lo cometa». No me derrumbé. Finalmente, el juez me despidió. Salí al pasillo donde mi madre mecía a Lucía. La bebé dormía pacíficamente, totalmente ajena a la batalla que se libraba a pocos metros de distancia. La cogí, enterrando mi nariz en su suave pelo. Era mi recompensa. Era la razón por la que luchaba. El juicio duró 3 días. Fue una masacre. Las pruebas de un fraude de 25 millones de euros eran irrefutables. En la fase final, Isabel se levantó para hacer una declaración. Intentó salvar su orgullo. «Admito haber cometido errores de gestión», dijo, con la voz temblorosa de rabia contenida. «Pero nunca perdonaré a la persona que destruyó mi vida por despecho. Esa mujer invadió mi familia, embrujó a mi hijo, arruinó mi nombre, se hace la heroína, pero es una serpiente fría y calculadora». El juez golpeó su mazo. El sonido resonó como un disparo. «Acusada, modérese. Sus agravios familiares personales son irrelevantes para estos cargos. Siéntese». Isabel se desplomó en su silla, con los labios apretados en una delgada línea blanca. Parecía pequeña. Parecía derrotada. Y por primera vez en mi vida, no le tenía miedo en absoluto. El juez se retiró a deliberar, dejando un pesado silencio sobre la abarrotada sala. Esperamos casi 2 horas.
cada tic-tac del reloj amplificando la tensión en mi pecho. Javier me apretaba la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Finalmente el ujier anunció el regreso del juez, y toda la sala se puso de pie. El veredicto fue dictado con una finalidad estoica que me hizo flaquear las rodillas. La acusada, Isabel Montenegro, fue declarada culpable de fraude electrónico, evasión de impuestos y conspiración en primer grado. Fue sentenciada a 48 meses a cumplir en un centro penitenciario federal de mínima seguridad. Además, se le ordenó pagar una restitución por valor de 25 millones de euros al gobierno. El juez golpeó el mazo y declaró que todos los activos de la acusada serían congelados y liquidados hasta que la deuda estuviera totalmente satisfecha. Observé el rostro de Isabel. El color se desvaneció de su piel, dejándola como una estatua de cera. Sus parientes en la fila de atrás se levantaron de un salto y empezaron a gritar protestas, pero los alguaciles pidieron orden inmediatamente. Su costoso abogado se inclinó para susurrarle algo, pero ella no escuchaba. Simplemente se quedó allí, mirando al vacío, su imperio desmoronándose en polvo a su alrededor. Me levanté y caminé hacia la salida, sintiéndome más ligera que en años. Javier me rodeó los hombros con su brazo protector mientras mi madre empujaba el cochecito con Lucía dormida dentro. Salimos del juzgado federal hacia una cegadora tormenta de flashes de cámaras y periodistas gritando. Los reporteros nos metieron micrófonos en la cara, preguntando si estaba satisfecha con el veredicto y si contactaría a mi suegra después de su liberación. Preguntaron si me arrepentía de haberla denunciado. Me detuve en las escaleras del juzgado y me volví para mirar a las cámaras por última vez. Se ha hecho justicia, dije claramente al banco de micrófonos. No me arrepiento de nada. Seguimos caminando sin mirar atrás, dejando el circo a nuestras espaldas. Han pasado 6 meses desde ese día. Isabel cumplía su condena en una instalación federal en algún lugar del norte. Javier y yo intentamos no pensar en ella, centrándonos en vivir nuestras propias vidas y criar a nuestra hija. Lucía se estaba convirtiendo en una niña maravillosa, tranquila y siempre sonriente, con una curiosidad que iluminaba cada habitación. A los 5 meses ya se daba la vuelta, y a los 6 meses podía sentarse con un poco de apoyo. El pediatra nos dijo que su desarrollo era excelente, sin retrasos. Cada vez que miraba su rostro sano y sonrosado, recordaba la maldición de mi suegra, y sonreía. Ninguna palabra malvada tenía poder sobre nuestra pequeña. Javier y yo nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. No lo compramos, solo alquilábamos. El alquiler era un poco alto para nuestro presupuesto, pero necesitábamos desesperadamente el espacio. Una habitación se convirtió en el cuarto del bebé, pintado de suaves amarillos, y la otra era nuestro dormitorio principal. Tenía una pequeña cocina y un baño compartido. Nada lujoso ni superfluo, pero era nuestro santuario. Era un hogar libre de recuerdos tóxicos y jaulas de oro. Empecé a trabajar a tiempo parcial de forma remota. Mi empresa fue increíblemente comprensiva, permitiéndome trabajar desde casa, creando informes y revisando documentación, lo que significaba que podía estar con mi hija mientras seguía contribuyendo a nuestros ahorros. Javier fue ascendido en su empresa de ingeniería y ahora dirigía un departamento entero. Su salario aumentó, pero seguimos viviendo modestamente, apartando dinero cada mes para nuestro futuro. Estamos ahorrando para una entrada, decía Javier mientras navegaba por los portales inmobiliarios en su teléfono. Solo un año más o quizás 18 meses, y podremos optar a una hipoteca. Mis padres ayudaban en todo lo que podían. Mi madre venía varias veces a la semana para cuidar de Lucía mientras yo me encerraba en el dormitorio a trabajar. Mi padre traía la compra, arreglaba grifos que goteaban y pasaba horas jugando en el suelo con su nieta. Su apoyo era impagable. Intentamos no hablar de Isabel, pero a veces era inevitable. Su hermana Cristina seguía llamando a Javier, exigiendo que visitara a su madre en la cárcel. Decía cosas como, «Es tu madre, Javier. ¿Cómo puedes dejarla en un lugar así?» Javier respiraba hondo y respondía con firmeza. «Tía Cristina, mamá eligió su propio camino. No estoy obligado a pagar por sus crímenes». Pero Cristina argumentaba que estaba sufriendo y lo había perdido todo. Perdió lo que adquirió deshonestamente y casi hiere a mi esposa embarazada, contraatacaba Javier. «Lo siento, pero he tomado mi decisión». Después de esas llamadas, Javier se deprimía toda la tarde. Podía ver lo difícil que era para él llorar a la madre que desearía haber tenido, pero se mantuvo firme,
y yo estaba muy orgullosa de él. Los bienes de Isabel fueron finalmente subastados por el gobierno. El enorme chalet fue comprado por una pareja de empresarios tecnológicos. Los coches de lujo fueron comprados por un coleccionista. Las antigüedades, los cuadros, los muebles a medida, todo pasó por el martillo. El dinero fluyó directamente al Estado para pagar sus deudas y multas. Su cadena de clínicas de belleza fue vendida a un competidor corporativo que inmediatamente las renombró y cambió todo el concepto. No quedaba ni un solo rastro del Imperio Montenegro. Lucía cumplió 1 año y celebramos una modesta fiesta en nuestro apartamento. Solo estaba nuestro círculo más cercano. Mis padres, 2 amigos de la universidad de Javier con sus esposas y mi mejor amiga de la infancia. Hicimos un pastel de vainilla y llenamos el salón de globos. Le regalamos a nuestra pequeña juguetes educativos y ropa. Lucía reía y aplaudía, intentando apagar la única vela de su tarta con las mejillas sucias. «Mira qué guapa se ha puesto», dijo mi madre besando a su nieta. «Nuestra niña lista». Javier me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. «Lo conseguimos», susurró. «Lo conseguimos». Sí, asentí, pero en el fondo sabía que no había terminado del todo. Isabel tenía programada una audiencia de libertad condicional pronto. ¿Qué pasaría entonces? ¿Intentaría volver a nuestras vidas? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Unos 18 meses después del juicio, cuando Lucía tenía 1 año y medio, Cristina nos llamó de nuevo. Su voz era estridente. «Javier, tu madre sale en libertad condicional la semana que viene por hacinamiento y buen comportamiento. Necesita un lugar donde quedarse». Hubo un pesado silencio en la línea. Javier agarró el teléfono con tanta fuerza que pensé que la pantalla podría romperse. «¿Y qué sugieres?», preguntó fríamente. «No puede volver a su casa porque la vendieron. ¿No tiene dinero para alquilar? Javier, es tu madre. Tienes que acogerla». «No», dijo con firmeza. «¿Qué quieres decir con no?», chilló Cristina. «Estás echando a tu propia madre a la calle. Puede vivir contigo o con otros parientes, pero no con nosotros. Esa es mi decisión final». Cristina gritó al auricular durante un buen rato, pero Javier simplemente colgó. «¿Estás seguro?», le pregunté suavemente. Me miró y luego a Lucía, que estaba construyendo una torre con bloques de madera en la alfombra. «Absolutamente», dijo. «No la dejaré entrar en la vida de nuestra hija. No quiero que Lucía crezca bajo esa influencia tóxica. Mamá nunca se ha disculpado. Nunca ha admitido su culpabilidad. Sigue pensando que es la víctima y la gente así no cambia». Durante una semana vivimos en tensión, esperando que Isabel intentara contactarnos, pero el teléfono permaneció en silencio. Y entonces la vi. Lucía y yo paseábamos por un parque no muy lejos de nuestro complejo de apartamentos. Era un hermoso día de otoño, con hojas doradas crujiendo bajo nuestros pies y un sol cálido en lo alto. Mi pequeña corría por el sendero recogiendo bellotas y riendo. Yo caminaba a su lado, cogiéndole la mano, cuando de repente vi una figura familiar sentada en un banco del parque. Era Isabel. Se veía completamente diferente. Había envejecido 10 años. Estaba encorvada, con una chaqueta barata de grandes almacenes y unos vaqueros descoloridos. Llevaba el pelo corto y canoso y profundas arrugas surcaban su rostro. No quedaba nada de la majestuosa y bien cuidada mujer de la alta sociedad. Nuestras miradas se encontraron. Se levantó del banco y dio un paso hacia nosotros. «Sofía», carraspeó. Me detuve en seco e instintivamente puse a Lucía detrás de mis piernas. Mi hija escondió la cara en mi falda, sintiendo mi repentino ataque de miedo. «Señora Montenegro», dije fríamente. Miró a Lucía con codicia y dolor en sus ojos. «¿Es esta mi nieta?». «Esta es mi hija», corregí. «Javier no quiere verte». No coge el teléfono. «Intenté ir a vuestro edificio, pero el portero no me dejó entrar». «Tomó la decisión correcta», dije. Isabel dio otro paso más cerca. «Por favor, solo quiero verla. Es mi sangre». «Perdiste el derecho a llamarla así en el momento en que me golpeaste mientras estaba embarazada y maldijiste a mi hijo». Su rostro se contrajo en una fea distorsión. «Estaba enfadada», escupió. «No pensaba». «Sí pensabas», repliqué. «Siempre lo piensas todo. Querías causarme dolor y lo hiciste. Pero ahora las consecuencias te han alcanzado y eso es justicia». «¿Justicia?». Su voz se elevó a un tono histérico. ¿Es justo que lo haya perdido todo? Mi casa, mi negocio, mi reputación. Que pasara 1 año en el infierno donde me trataron como a una delincuente común.
Eras una delincuente, dije con calma. Infringiste la ley durante años. Todo esto es por tu culpa, gritó, haciendo que los transeúntes se giraran y miraran. Todo por tu culpa. Si no hubiera sido por ti, Javier se habría casado con una chica normal. Habría tenido una buena vida. Lucía se asustó por los gritos y empezó a llorar. La cogí en brazos y la apreté contra mi pecho. Señora Montenegro, aléjese de nosotros. ¿O qué? ¿Vas a correr a la policía otra vez? ¿Vas a destrozarme la vida de nuevo? Protegeré a mi hija por cualquier medio necesario. Si no se va ahora mismo, llamaré a la policía sin dudarlo. Me miró durante un buen rato, llena de puro odio y desesperación. Luego se dio la vuelta bruscamente y se alejó, encorvada y arrastrando los pies con sus zapatos baratos. Me quedé allí, calmando a mi bebé que lloraba, y sentí que me temblaban las manos. Aquello no fue una victoria. Fue solo una triste necesidad. Esa noche le conté a Javier lo del encuentro. Se puso pálido. «Nos ha localizado», dijo en voz baja. «Entonces es serio». «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana las luces de la calle. «Tengo que reunirme con ella una última vez para trazar una línea final en la arena». La reunión se fijó para 3 días después en una cafetería del centro. Terreno neutral. Javier insistió en que fuera con él. Dejamos a Lucía con mis padres. Isabel ya estaba sentada en una mesa cuando llegamos. Una taza de café frío estaba intacta ante ella. Levantó la vista cuando entramos y vi un destello de esperanza en sus ojos. «Javier, hijo mío», suspiró. Nos sentamos frente a ella. Javier estaba rígido, con las manos hechas puños bajo la mesa. «Mamá, estamos aquí para hablar por última vez». «¿La última vez?» Su voz se quebró. «Javier, soy tu madre. No puedes simplemente borrarme de tu vida. Te borraste tú misma cuando golpeaste a mi mujer embarazada, cuando la humillaste durante años y cuando infringiste la ley». «Cometí errores», suplicó, extendiendo la mano sobre la mesa, intentando tocar sus dedos, pero él la apartó como si se hubiera quemado. «Estaba ciega. No quería perderte. Eres mi único hijo, mi vida. Y para retenerme, elegiste el control en lugar del amor. Elegiste la honestidad, o más bien la falta de ella. Yo elegí a la persona que no juega, que no manipula y que no miente». Isabel me miró con veneno. «Tú lo pusiste en mi contra». «No», respondí con calma. «Usted lo puso en su contra con sus propias acciones». «No tengo dónde vivir». Su voz se convirtió en un quejido. «No tengo dinero. Todos mis bienes fueron embargados. Estoy viviendo con Cristina en un estudio, durmiendo en un catre plegable. Javier, ayúdame. Eres mi hijo». «Te ayudaré», dijo con firmeza. «Te transferiré 10.000 euros. Eso es para tus primeros meses de alquiler y gastos. Después de eso, debes ocuparte de tu propia vida. Pero no esperes que te invite a la nuestra». «Pero la nieta. Quiero ver a la nieta. Es mi sangre». «No», Javier negó con la cabeza. «Lucía no te conocerá. No quiero que crezca bajo tu influencia. No quiero que vea cómo tratas a su madre. No quiero que envenenes su infancia con tus complejos y manipulaciones». Isabel se puso pálida como la cera. «Me estás privando de mi nieta». «Usted se privó de ella. En el momento en que le dio un puñetazo en el estómago a mi mujer embarazada y deseó que mi hijo fuera un aborto. ¿Recuerda esas palabras, mamá?» «Yo las recuerdo. Están grabadas en mi memoria y nunca se lo perdonaré». «Estaba enfadada», sollozó. «No estaba en control». «Un adulto es responsable de sus palabras y acciones. Usted siempre fue una maestra del control. Intentó controlar toda mi vida, pero ahora por primera vez yo tengo el control y elijo a mi familia, elijo a mi esposa y a mi hija. Usted permanecerá en el pasado para siempre». Isabel se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban, pero no sentí piedad. Lloraba por la pérdida de control y la pérdida de poder, no por el dolor que había causado. «Mamá, te transferiré los 10.000 euros hoy». Javier se levantó. «Eso es suficiente para empezar. Busca un trabajo. Reconstruye tu vida, pero hazlo sin nosotros. Adiós». Me tomó de la mano y caminamos hacia la salida. Isabel nos llamó. «Javier, hijo mío, por favor». Pero él no se dio la vuelta.
Salimos a la concurrida calle y me abrazó con fuerza. Se acabó. Su voz era ronca. Soy libre. Somos libres, le corregí. Me besó en la frente. Gracias por ser más fuerte que yo, por protegernos a ambos. Pasó otro año. Lucía se había convertido en una pequeña personita de verdad. Era habladora, divertida y curiosa. Le encantaban los libros de cuentos, pintar con acuarelas y bailar con la música de la radio. La matriculamos en una guardería local donde podía interactuar con otros niños. Javier recibió otro ascenso a subdirector de su empresa. El aumento de sueldo fue significativo. Seguimos ahorrando, viviendo con sencillez, pero por fin podíamos ver la luz al final del túnel. Volví a la oficina a tiempo parcial mientras Lucía iba a la guardería por las mañanas, lo que le vino bien. Se volvió más sociable e hizo sus primeros amiguitos. Mis padres estaban encantados de ver crecer a su nieta. Mi padre le enseñó a contar hasta 10 y mi madre le leía cuentos antes de dormir. Nos reuníamos a menudo los fines de semana y las vacaciones, nuestra pequeña y fuerte unidad familiar. No supimos nada más de Isabel. Cristina dejó de llamar después de la reunión en la cafetería. A veces me preguntaba cómo estaría mi suegra, pero eran pensamientos fugaces sin remordimiento. 6 meses después, por fin teníamos suficiente ahorrado para una entrada y empezamos a buscar casa. Vimos docenas de opciones. O el barrio no era el adecuado, la distribución era extraña o el precio era demasiado alto. Y finalmente la encontramos. Un piso de 2 dormitorios en una nueva promoción en las afueras de la ciudad. No era de élite ni estaba en el centro, pero era luminoso, cálido, y tenía buenas infraestructuras cerca, como colegios y parques. Pedimos una hipoteca. El tipo de interés era un poco alto, pero sabíamos que podíamos asumirlo. Firmamos el contrato y nos dieron las llaves. El día que nos mudamos a ese nuevo apartamento fue uno de los más felices de mi vida. Me quedé en medio del salón, mirando las paredes desnudas y el espacio vacío, y respiré el olor a pintura fresca y a nuevos comienzos. Pero era nuestro, y lo habíamos ganado honestamente sin deber un solo céntimo o un favor a nadie. «Mamá, mira, esta es nuestra casa», gritó Lucía de alegría mientras corría por el salón vacío, su voz rebotando en las paredes recién pintadas en un eco feliz que sonaba como música para mis oídos. «Sí, cariño, es nuestra casa», susurré más para mí que para ella. Javier me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro, y pude sentir cómo la tensión que había llevado durante años finalmente abandonaba su cuerpo. «Lo logramos, Sofía», murmuró en mi pelo. Realmente lo logramos. Pasamos los siguientes meses reformando el lugar nosotros mismos, trabajando hasta altas horas de la noche y pasando cada fin de semana cubiertos de polvo y pintura. Quitamos papel pintado hasta que nos dolieron los dedos y montamos muebles de paquete plano hasta que se nos cruzaron los ojos. Pero era un buen tipo de cansancio, un agotamiento satisfactorio que proviene de construir tu propio futuro con tus propias manos. Mis padres fueron increíbles durante todo el proceso. Mi padre, Luis, pasó horas de rodillas instalando molduras con un cuidado meticuloso, mientras mi madre, Carmen, se sentaba junto a la ventana cosiendo cortinas a medida porque nos negábamos a gastar dinero en persianas caras. Compramos muebles sencillos y funcionales, saltándonos las marcas de diseño con las que Isabel solía obsesionarse, porque lo único que nos importaba era la comodidad y el hecho de que lo pagamos nosotros mismos. 3 meses después, el olor a serrín había desaparecido, reemplazado por el aroma a pollo asado y ropa limpia. Celebramos una fiesta de inauguración, invitando a colegas, vecinos y amigos, llenando nuestro modesto comedor de risas y ruido. No fue una gala ni un evento de etiqueta, pero la mesa gemía bajo el peso de la ensaladilla rusa casera, las verduras asadas y las bandejas de fruta. Lucía se sentía muy importante ayudándome a poner los platos, su carita brillando de orgullo. Javier golpeó su tenedor contra su copa y se hizo el silencio en la sala. «Por nuestra casa», dijo, levantando su bebida, sus ojos encontrándose con los míos. «Por nuestra familia y por el hecho de que enfrentamos la tormenta y salimos más fuertes del otro lado». Mientras chocábamos las copas, lo miré a él, luego a nuestra hija y finalmente a nuestro acogedor piso, y sentí una oleada de felicidad pura y absoluta que el dinero nunca podría comprar. Pasaron otros 2 años en una neblina de paz y estabilidad. Lucía cumplió 5 años y empezó el colegio. Era una niña brillante y curiosa que aprendió a leer y a pintar más rápido que los otros niños.
y sus profesores siempre nos decían lo rápido que lo absorbía todo. Mantuvimos la cabeza gacha y trabajamos duro, pagando nuestra hipoteca poco a poco, viviendo una vida que no era rica según los estándares de la sociedad, pero que era rica en estabilidad. Ahorramos lo suficiente para unas buenas vacaciones al año, normalmente alquilando una pequeña casita en la costa durante 2 semanas. Lucía estaba obsesionada con el océano y podía pasar horas construyendo elaborados castillos de arena y recogiendo trozos de cristal de mar. A Javier también le iba de maravilla. Fue ascendido a director de la oficina de planificación de su empresa, y su carrera estaba en pleno auge. La mejor parte era saber que este éxito era enteramente suyo. No era por los contactos de su madre o el apellido familiar. Era el resultado de su talento, sus noches en vela y su perseverancia. Fui ascendida a jefa de departamento en mi empresa y, a medida que nuestros salarios aumentaban, empezamos a hacer pagos dobles en la hipoteca, decididos a ser dueños de nuestra libertad por completo. Una tarde, mientras empujábamos a Lucía en los columpios del parque, de repente se detuvo y me miró con esos ojos inquisitivos. «Mamá, ¿por qué no tengo una abuela por parte de papá?», preguntó inocentemente. Su amiga Masha en el cole tiene 2 abuelas. Me quedé helada y miré a Javier, sabiendo que este día llegaría. Javier se arrodilló para estar a su altura y habló con una suave honestidad. «Papá sí tenía una mamá», dijo con cuidado, «pero no era una persona muy buena. Hizo mucho daño a mamá y decidimos que era más seguro que no formara parte de nuestra familia». Lucía frunció el ceño, intentando procesarlo. «¿Es mala?», preguntó. «Hizo cosas malas», admitió Javier, y no quiso pedir perdón. Lucía pensó un segundo, y luego se encogió de hombros. «Vale. Bueno, tengo a la abuela Carmen y al abuelo Luis, y son buenos». «Sí, cariño, te quieren mucho», dije, acariciándole el pelo. Gritó que ella también los quería y corrió hacia el tobogán. La pesada pregunta ya olvidada de la forma en que solo los niños pueden hacerlo. Javier me tomó de la mano y la apretó con fuerza. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó en voz baja viéndola correr, manteniéndola alejada de conocer a su abuela. «No la mantuvimos alejada», dije con firmeza. «Tu madre se apartó de la vida de su nieta por sus propias decisiones. Y sí, hicimos lo correcto. Lucía está creciendo en una casa llena de amor, sin toxicidad ni humillación. ¿No es eso lo que importa?». Él asintió lentamente mientras el sol comenzaba a ponerse por el horizonte, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro magullados. Era tan tranquilo y pacífico, un marcado contraste con el caos de nuestro pasado. «¿Sabes?», dije en voz baja, «cuando conocí a tu madre, me miró como si fuera suciedad bajo sus uñas. Me dijo que no era digna de ti, que no tenía futuro y que nuestros hijos serían unos fracasados. Señalé el parque, el atardecer y a nuestra hija feliz. Míranos ahora, tenemos nuestra propia casa, buenos trabajos y una hija maravillosa. Somos felices. Y ella lo perdió todo por adorar el estatus». «Es el karma», dijo Javier con una sonrisa triste. «No es magia», le corregí. «Son consecuencias. Isabel eligió el control y el dinero. Nosotros elegimos la dignidad y el amor. Y este es el resultado». Me besó la coronilla y susurró. «Estoy muy orgulloso de ti, Sofía. Eres la mujer más fuerte que conozco». Negué con la cabeza, apoyándome en él. «No soy fuerte. Simplemente me niego a dejar que nadie me convierta en una víctima». Esa noche, después de arropar a Lucía, Javier y yo nos sentamos en nuestro balcón envueltos en mantas, bebiendo té y viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Hablamos sobre el futuro, sobre darle a Lucía una buena educación, no necesariamente una de élite, solo una sólida que le diera opciones. «Pero más que eso», dijo Javier mirando su taza, «quiero enseñarle que el carácter importa más que una cuenta bancaria». Nos sentamos en un silencio cómplice durante un rato, antes de que volviera a hablar. Su voz apenas un susurro. «A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras encontrado esos documentos, si no hubieras ido a la policía. Mamá habría seguido envenenando nuestras vidas. Yo me habría destrozado intentando complacer a todo el mundo, y Lucía habría crecido pensando que los gritos son normales». «¿Te arrepientes de lo que hice?», pregunté. «No», dijo, volviéndose hacia mí con ojos intensos. «Estoy agradecido de que fueras lo suficientemente valiente como para romper el ciclo.
Yo no pude hacerlo, le tuve pánico toda mi vida, pero tú nos salvaste. El tiempo siguió su marcha. Lucía se convirtió en una chica competente y de buen corazón que amaba las matemáticas y la literatura. Pagamos nuestra hipoteca 10 años antes, celebrándolo descorchando una botella de champán en la azotea de nuestro edificio bajo las estrellas. ¡Este es nuestro castillo!, reí, achispada por la libertad. Es el mejor castillo del mundo, asintió Javier. Supimos de Cristina Ortiz solo una vez en todos esos años. Llamó para decirnos que Isabel se había mudado a otra comunidad autónoma y trabajaba en la recepción de un pequeño salón de belleza, viviendo en una habitación alquilada en una pensión. La poderosa Isabel Montenegro reducida a la nada. Preguntó por ti, había dicho Cristina. Preguntó por la nieta. Dile que somos felices, había respondido Javier. Y dile que no me arrepiento de nada. Nunca más supimos de ese lado de la familia. Una noche, cuando Lucía era adolescente, estábamos sentados alrededor de la mesa cenando pastel de carne y riendo sobre algo que había pasado en su instituto. Era una noche tan mundana, ordinaria, pero de repente me di cuenta de que así era la victoria. No eran yates ni galas. Era la seguridad de una cocina cálida y el sonido de mi familia riendo. Más tarde esa noche, Lucía volvió a preguntar por Isabel, esta vez con más madurez. «Mamá, ¿qué le pasó realmente?», preguntó. Así que le conté la verdad, no los detalles gráficos, sino la realidad de que su abuela era cruel, que había infringido la ley y que elegimos la paz por encima de la sangre. Lucía escuchó en silencio y luego asintió. «Lo entiendo», dijo simplemente. «Gracias por protegernos». Ahora, años después, me siento en el balcón con Javier, viendo a nuestra hija caminar por la calle con sus amigos. Somos una familia normal, ni rica ni pobre, pero genuinamente feliz. ¿Sabes?, le digo a mi marido, tu madre quería que te casaras con alguien de su clase para que pudieras tener una gran mansión y contactos en la alta sociedad. ¿Y qué obtuviste en su lugar? Él no duda. Obtuve amor, dice tomando mi mano. Obtuve un hogar que construimos nosotros mismos y una hija que conoce su propio valor. ¿Te arrepientes? Le pregunto una última vez. Ni por un solo segundo. Nos salvamos el uno al otro. Caminamos juntos a través del fuego y construimos una vida por la que no tenemos que disculparnos. En algún lugar, Isabel se sienta sola en una habitación alquilada, pagando el precio de toda una vida de codicia, mientras nosotros nos sentamos aquí en la calidez de la vida que nos ganamos. La justicia no siempre es un mazo golpeando en un tribunal. A veces es simplemente vivir bien y ser feliz. Lucía nos saluda desde la acera, su risa flotando en la brisa. Y sé con absoluta certeza que ganamos. Esto no es un cuento de hadas. Es justicia humana real, donde la toxicidad se deja atrás y la dignidad es la recompensa final. Y ese es el mejor final que podría haber imaginado.